Mi nombre es Vicente Morales, tengo 68 años, y mi nuera me encerró en el sótano de mi propia casa durante 3 días. Pero lo que realmente me aterrorizó fue cuando mi hijo bajó las escaleras, se acercó a la puerta y me susurró: «Quédate quieto, papá. Finge que todo está bien o nos va a matar a todos». En ese momento entendí que lo que estaba viviendo no era solo maltrato familiar, era algo mucho más oscuro y peligroso. Déjame explicarte cómo llegué a estar encerrado en mi propio sótano, temiendo por mi vida y la de mi familia. Porque esto no empezó con violencia, empezó con algo mucho más sutil, y por eso fue tan difícil de detectar hasta que ya era demasiado tarde. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi hijo Martín conoció a Luciana en una aplicación de citas. Al principio me pareció una chica encantadora. Era educada conmigo, siempre tenía una sonrisa. Traía postres cuando venía a casa. «Papá Vicente», me decía, «qué linda casa tiene, se nota que la cuida con mucho amor». Martín estaba fascinado con ella. «Papá, nunca conocí a nadie como Luciana. Es inteligente, es ambiciosa, sabe exactamente lo que quiere de la vida». Y yo me alegraba de verlo tan enamorado después de haber estado solo durante 5 años tras su divorcio. Se casaron a los 6 meses de conocerse. Yo pensé que era muy rápido, pero Martín me dijo: «Papá, cuando uno sabe que encontró a la persona correcta, ¿para qué esperar?». La boda fue hermosa, en un salón elegante que Luciana eligió. Yo pagué una buena parte porque quería que mi hijo tuviera el casamiento que merecía. Después de la boda, Luciana empezó a hacer comentarios sobre mi casa. «Papá Vicente, esta casa es demasiado grande para una persona sola. ¿No se siente muy solo acá?». Al principio parecían comentarios inocentes, de preocupación genuina, pero después se fueron volviendo más insistentes. Martín y ella vivían en un departamento alquilado del otro lado de la ciudad. Un día, 3 meses después del casamiento, vinieron a visitarme con una propuesta. «Papá, estuvimos pensando, Luciana y yo, ¿por qué no nos venimos a vivir acá con vos? Así te hacemos compañía y nosotros ahorramos el alquiler». La idea no me disgustaba del todo. La casa realmente era grande y yo vivía solo desde que murió mi esposa Elena hace 10 años. Tener a mi hijo cerca, compartir el desayuno, cenar juntos, me parecía que podía ser lindo. Además, Luciana había sido muy amable conmigo hasta ese momento. «Está bien», les dije, «pueden mudarse. Pero pongamos algunas reglas para que todos estemos cómodos». Martín asintió, pero Luciana puso una cara rara, como si hablar de reglas fuera una ofensa. «Papá Vicente, somos familia. ¿Qué reglas vamos a necesitar? Confíe en nosotros». Se mudaron una semana después. Trajeron pocas cosas porque el departamento donde vivían estaba amueblado. Luciana eligió la habitación más grande de la planta alta, la que había sido el cuarto principal cuando Elena vivía. «Papá Vicente, espero que no le moleste que tomemos esta habitación. Es que necesitamos espacio para nuestras cosas. Me molestó un poco porque ese cuarto tenía muchos recuerdos con Elena, pero pensé que era egoísta de mi parte negarles la habitación más cómoda. Es solo un cuarto», me dije a mí mismo. «Lo importante es que estamos juntos como familia». Los primeros días fueron normales. Martín iba a trabajar temprano en la mañana y volvía tarde. Luciana había dejado su trabajo y pasaba todo el día en casa. Me ayudaba a cocinar, limpiábamos juntos, veíamos televisión por las tardes. Parecía que la convivencia iba a funcionar bien, pero a la semana empezaron los cambios. Luciana comenzó a reorganizar la casa sin consultarme. Un día llegué del supermercado y los muebles de la sala estaban en posiciones completamente diferentes. «Papá Vicente, ¿vio qué bien queda así? Ahora hay más espacio para circular». Después fueron los cuadros que Elena había colgado con tanto cuidado. Los encontré guardados en cajas en el garaje. «Papá Vicente, esos cuadros estaban muy viejos, le bajan el valor a la casa. Yo puse unos más modernos, va a ver qué diferencia». Cuando protesté, Luciana puso cara de víctima. «Ay, papá Vicente, solo quería ayudar a modernizar un poco la casa. ¿Le molesta que trate de mejorar las cosas?». Martín siempre tomaba el lado de Luciana. «Papá, ella tiene razón. La casa necesitaba una renovación. No te pongas así por unos cuadros viejos». Pero no eran solo cuadros viejos. Eran los cuadros que Elena había elegido, que habíamos comprado juntos en nuestros viajes.
Las cosas fueron empeorando de a poco. Luciana empezó a controlar la comida que yo comía. Papá Vicente, los médicos dicen que los hombres de su edad no deben comer tanta sal. Yo voy a cocinar sus comidas de ahora en adelante. La comida que preparaba era insípida, sin sabor, pero si me quejaba, ella decía, es por su salud, papá Vicente. Algún día me lo va a agradecer. Después empezó a limitar mis salidas. Un día quise ir al club donde jugaba al dominó con mis amigos todos los jueves. Luciana me dijo, papá Vicente, afuera hace mucho frío, mejor quédese en casa. No queremos que se enferme. Martín respaldó a su esposa. Papá, Luciana tiene razón. A tu edad hay que cuidarse más. Llamé a mis amigos para avisarles que no iba a ir, y uno de ellos, don Osvaldo, me dijo, Vicente, tené cuidado con esa nuera tuya. Mi primo pasó por algo parecido y terminó muy mal. Le resté importancia. Pensé que don Osvaldo estaba exagerando. Las semanas pasaron y el control se intensificó. Luciana empezó a revisar mi correspondencia. Decía que era para ayudarme a organizar las cuentas, pero yo notaba que abría cartas que eran personales. Cuando le reclamé, me dijo, papá Vicente, usted está muy mayor para estar ocupándose de papeles complicados. Déjeme a mí que entiendo mejor estas cosas. Un día descubrí que había sacado plata de mi cuenta bancaria. Le pregunté a Martín qué estaba pasando y él me dijo, papá, Luciana necesitaba comprar algunas cosas para la casa. Vos igual no usás esa plata. Pero era mi plata, mis ahorros de toda una vida de trabajo. Traté de hablar con Martín a solas, pero Luciana siempre aparecía. Parecía tener un radar para saber cuándo su marido y yo estábamos conversando sin ella. Papá Vicente, ¿de qué hablan? ¿Por qué me excluyen de las conversaciones familiares? Y Martín le daba la razón. Papá, si es algo de familia, Luciana tiene derecho a estar presente. Ella es mi esposa. Intenté llamar a mi hija Daniela, que vive en el extranjero, pero descubrí que Luciana había cambiado la contraseña del teléfono de línea. Cuando le pregunté por qué, me dijo papá Vicente, es que recibíamos muchas llamadas de vendedores que lo molestaban, así que puse una clave para filtrar. Ahora todas las llamadas pasan por mí. Mi teléfono celular misteriosamente dejó de funcionar. Luciana me dijo que se había caído y se había roto, que ella me iba a comprar uno nuevo, pero pasaban las semanas y nunca aparecía el teléfono nuevo. Papá Vicente, estos aparatos nuevos están carísimos. Hay que esperar una oferta. Me sentía cada vez más aislado. No podía ver a mis amigos, no podía hablar con mi hija, no podía ni siquiera moverme libremente en mi propia casa. Luciana controlaba todo. Mi comida, mi correspondencia, mis salidas, mis llamadas, todo. Una noche escuché a Martín y Luciana discutiendo en su cuarto. La voz de mi hijo sonaba desesperada. Luciana, esto se está yendo de las manos. Mi papá está cada vez peor. Parece un prisionero en su propia casa. Pero la respuesta de Luciana me heló la sangre. Cállate, Martín, todo esto es por nuestro bien. Cuando la casa sea nuestra, vas a entender que valió la pena. Cuando la casa sea nuestra. Esas palabras me dieron vueltas en la cabeza toda la noche. ¿Qué estaba planeando Luciana? ¿Cómo pensaba quedarse con mi casa? Y lo peor, ¿mi hijo estaba de acuerdo con esto? Al día siguiente, traté de confrontar a Martín. Hijo, tenemos que hablar seriamente sobre lo que está pasando en esta casa. Pero antes de que pudiera decir algo más, Luciana entró a la habitación. Papá Vicente, ¿por qué está molestando a Martín? ¿No ve que está cansado del trabajo? Váyase a descansar. Nosotros tenemos cosas que hacer. Esa noche tomé una decisión. Iba a ir al banco a la mañana siguiente y cambiar todas mis cuentas. Iba a llamar a Daniela de un teléfono público. Iba a contactar a un abogado. Tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Pero Luciana se me adelantó. A la mañana siguiente, cuando me estaba preparando para salir, ella apareció con una taza de té. Papá Vicente, le preparé un té con miel para el desayuno. Está haciendo frío. Tomé el té sin sospechar nada. A los 20 minutos empecé a sentirme mareado. Papá Vicente, ¿se siente bien? Parece pálido, mejor vaya a acostarse. Traté de caminar hacia mi habitación, pero las piernas no me respondían bien. Luciana me sostuvo del brazo. Venga, lo voy a ayudar. Pero en lugar de llevarme a mi cuarto, me llevó hacia la puerta del sótano.
¿Qué está haciendo?, le pregunté tratando de resistirme, pero mis fuerzas se estaban yendo. «Shh, papá Vicente, ya va a entender». Abrió la puerta del sótano y empezó a bajarme las escaleras. Yo trataba de gritar, pero mi voz salía débil. «Martín, Martín, ayúdame». Pero Martín no vino. O no escuchó, o no quiso escuchar. Luciana me dejó en el sótano, en un colchón viejo que había ahí desde hace años. «Papá Vicente, se va a quedar acá unos días hasta que se calme. Después vamos a hablar de cómo van a ser las cosas de ahora en adelante». Cerró la puerta con llave y yo quedé ahí tirado, todavía mareado por lo que sea que me había dado en el té. El sótano estaba oscuro, húmedo, frío. Solo entraba un poco de luz por una ventanita pequeña que daba al patio trasero. Pasaron horas hasta que pude incorporarme bien. Grité pidiendo ayuda, pero la casa era grande y el sótano estaba en la parte más alejada. Nadie podía escucharme desde la calle. Busqué mi celular en los bolsillos, pero Luciana me lo había sacado. La primera noche en el sótano fue horrible. Tenía frío, tenía hambre, tenía miedo, pero sobre todo tenía impotencia. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que esa mujer tomara tanto control sobre mi vida? Al segundo día, escuché pasos en la escalera. Era Luciana con un plato de comida. «Papá Vicente, le traje algo para comer, pero tiene que prometerme que se va a portar bien». Me puso el plato en el piso como si fuera un perro. «Si coopera conmigo, todo va a estar bien. Si no, bueno, nadie sabe que está acá abajo». «¿Dónde está Martín?», le pregunté. «¿Sabe que me tenés encerrado acá?». Luciana sonrió de una manera que me dio escalofríos. «Martín sabe exactamente dónde está. Él está de acuerdo con esto, papá Vicente. Él también quiere que las cosas cambien». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo, mi propio hijo, había permitido que su esposa me encerrara en el sótano. «Imposible», le dije. «Martín nunca haría algo así». Luciana se rió. «Oh, papá Vicente, usted no conoce a su hijo tan bien como cree. Martín hace lo que yo le digo que haga. Él me pertenece». Se fue dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Qué tipo de control tenía Luciana sobre Martín? ¿Cómo lo había manipulado tanto? Durante todo ese día traté de encontrar una manera de salir. Revisé cada rincón del sótano, buscando algo que me sirviera para forzar la cerradura o romper la ventana. Encontré algunas herramientas viejas en una caja olvidada, un destornillador oxidado, un martillo pequeño, algunos clavos. No era mucho, pero era algo. Empecé a trabajar en los marcos de la ventana tratando de aflojarlos sin hacer mucho ruido. La segunda noche escuché voces arriba. Era Martín y Luciana discutiendo otra vez. «Esto está mal, Luciana, no podemos tener a mi papá encerrado ahí abajo, es un crimen». La voz de Luciana sonaba tranquila, calculadora. «Martín, mi amor, tu papá estaba a punto de arruinar todos nuestros planes. Iba a cambiar las cuentas, iba a llamar a Daniela, iba a hablar con abogados. Tuve que actuar rápido. Pero no podemos dejarlo ahí para siempre». Martín protestaba. Luciana respondió con una calma que me aterrorizó. «No va a ser para siempre, mi amor. Solo hasta que firme los papeles que necesitamos. Después lo vamos a llevar a un geriátrico bien lejos donde nadie lo conozca. Va a estar medicado, tranquilo, y nadie va a creer nada de lo que diga. Papeles. ¿Qué papeles?». Después entendí. Querían que firmara la casa a nombre de ellos. Querían robarme todo mientras estaba vivo y después deshacerse de mí como si fuera basura. Al tercer día, cuando ya estaba perdiendo las esperanzas, escuché pasos bajando las escaleras. Pero esta vez era diferente. Los pasos eran cuidadosos, sigilosos. Era Martín, y venía solo. «Papá», susurró desde el otro lado de la puerta. «Papá, ¿estás despierto?». «Sí, hijo, estoy acá». Martín se quedó en silencio un momento, y después dijo algo que me dejó helado. «Papá, tenés que fingir que todo está bien. Cuando Luciana baje, decile que vas a cooperar, que vas a firmar lo que ella quiera. Si no lo haces, nos va a matar a todos». «¿Nos va a matar, Martín? ¿De qué estás hablando?». Mi hijo empezó a llorar del otro lado de la puerta. «Papá, yo cometí un error terrible. Luciana no es quien yo pensaba que era. Encontré cosas en su computadora, historias de otras familias, otros hombres mayores que murieron en circunstancias extrañas después de conocerla. El corazón se me aceleró». «¿Qué estás diciendo, Martín?».
Mi hijo siguió hablando entre sollozos. Luciana ha hecho esto antes, papá. Se casa con hombres que tienen padres mayores con casas y dinero. Los aísla, los controla y después los hace desaparecer. Ya hay 3 casos anteriores, papá. 3 hombres que están muertos. No podía respirar. Mi nuera era una asesina serial que se especializaba en robar a ancianos y después matarlos. Y ahora yo era su próxima víctima. Martín, tenés que llamar a la policía, tenés que sacarme de acá. No puedo, papá. Si llamo a la policía, Luciana dice que tiene pruebas para inculparnos a los 2. Dice que va a decir que planeamos todo juntos para quedarnos con tu dinero. Tiene fotos, tiene documentos falsificados, tiene todo preparado. Si intento denunciarla, terminamos los 2 en la cárcel y ella queda libre. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Martín se quedó en silencio y después dijo: «Tengo un plan, papá, pero necesito tiempo. Vos seguí el juego, fingí que vas a cooperar. Yo, mientras tanto, voy a contactar a alguien que nos puede ayudar, alguien que sabe cómo manejar estas situaciones. Solo necesito que me des 2 días más. 2 días más, encerrado en ese sótano, con una asesina arriba planeando mi muerte. Pero si Martín tenía un plan, tenía que confiar en él. Está bien, hijo, voy a hacer lo que decís, pero por favor, date prisa». Martín se fue y yo me quedé ahí pensando en todo lo que había escuchado. Luciana era una depredadora que cazaba familias vulnerables. Yo había sido el blanco perfecto, viudo, con una casa grande, con dinero ahorrado, con un hijo desesperado por encontrar amor después de un divorcio. Había sido tan fácil para ella. Había estudiado a Martín, había aprendido exactamente qué decir, cómo comportarse, qué botones apretar para que se enamorara. Y después, una vez dentro de la familia, había empezado el proceso de aislarme, controlarme, prepararme para el final. Unas horas después, bajó Luciana. Esta vez traía papeles y una lapicera. «Bueno, papá Vicente, llegó la hora de que firmemos algunos documentos. Son simples transferencias de propiedad. Usted nos pasa la casa a nosotros y nosotros nos encargamos de cuidarlo el resto de su vida». Recordé las palabras de Martín. Tenía que fingir que iba a cooperar. «Está bien, Luciana, voy a firmar, pero primero necesito entender qué estoy firmando». Luciana puso cara de satisfacción. Sabía que iba a entrar en razón, papá Vicente. Es un hombre inteligente. Se sentó al lado mío y empezó a explicarme los papeles. Mientras hablaba, yo la miraba tratando de ver a la asesina detrás de la máscara de nuera preocupada. ¿Cómo podía parecer tan normal, tan educada, cuando había matado a 3 personas? Firmé los papeles donde ella me indicaba. Mi mano temblaba, no de miedo, sino de rabia. Esta mujer había entrado a mi familia, había manipulado a mi hijo, me había encerrado como un animal y ahora me estaba robando todo. Pero tenía que esperar, tenía que confiar en el plan de Martín. «Muy bien, papá Vicente», me dijo Luciana guardando los papeles. «Ahora que cooperó, las cosas van a mejorar para usted. Mañana lo vamos a sacar de acá y lo vamos a llevar a un lugar donde va a estar muy bien cuidado». Mentirosa. Sabía perfectamente que ese lugar era probablemente algún sitio aislado donde pensaba matarme y hacer que pareciera un accidente. Esa noche casi no dormí. Cada ruido me sobresaltaba. ¿Y si Luciana decidía matarme esa misma noche? ¿Y si el plan de Martín fallaba? ¿Y si mi hijo también terminaba muerto por tratar de ayudarme? A la mañana siguiente, 4º día de encierro, escuché muchos ruidos arriba. Voces, pasos, puertas que se abrían y cerraban. Algo estaba pasando. Después escuché un grito. Era la voz de Luciana, pero no sonaba controlada y tranquila como siempre. Sonaba desesperada. La puerta del sótano se abrió de golpe. Era Martín con un policía. «Papá, ya está, se terminó». Subí las escaleras tan rápido como pude con mis piernas entumecidas por días de estar en ese sótano húmedo. Arriba había 3 policías más y una mujer con un portafolios. Luciana estaba esposada, gritando que todo era mentira, que yo estaba loco, que me había encerrado a mí mismo. Pero los policías no le creían. La mujer del portafolios se acercó a mí. «Señor Morales, soy la detective Ramírez. Su hijo nos contactó hace 2 días con información muy importante sobre su situación». Martín se me acercó con lágrimas en los ojos. «Papá,
Perdóname, tardé demasiado en darme cuenta de quién era realmente Luciana. La detective Ramírez continuó hablando. Hemos estado investigando a esta mujer durante meses. Ella es Luciana Soria, aunque ese no es su nombre real. Ha usado al menos 5 identidades diferentes en los últimos 10 años. Luciana ha estado operando un esquema muy elaborado, explicó la detective. Se acerca a hombres de mediana edad que tienen padres mayores con patrimonio. Se casa rápidamente, se muda a la casa de la familia, aísla al padre y finalmente lo hace firmar documentos de transferencia antes de matarlo y hacer que parezca un accidente o muerte natural. Hemos confirmado al menos 3 casos anteriores donde los padres murieron en circunstancias sospechosas poco después de transferir sus propiedades. En 2 casos hubo incendios en la casa. En otro, el señor cayó por las escaleras. Todos parecían accidentes, pero ahora sabemos que fueron asesinatos. Miré a Luciana con horror. Esta mujer había planeado asesinarme. Había planeado cada detalle, cada paso, sabiendo exactamente cómo iba a terminar todo. Y habría salido con la suya si Martín no hubiera encontrado la evidencia en su computadora. Su hijo fue muy valiente, me dijo la detective. Cuando encontró la información comprometedora, podría haber entrado en pánico, pero se mantuvo calmado, siguió recopilando evidencia y finalmente nos contactó con pruebas suficientes para actuar. Martín, ¿cómo encontraste todo eso? Mi hijo me explicó que había empezado a sospechar cuando escuchó a Luciana hablar por teléfono sobre propiedades y herencias. Se puso a revisar su computadora cuando ella salía y encontró archivos sobre otras familias, documentos falsos, identidades múltiples. También encontré un foro en Internet donde estafadores comparten técnicas. Luciana era una participante activa. Tenía un método completo, paso por paso, de cómo acercarse a las víctimas, cómo ganarse su confianza, cómo aislarlas y, finalmente, cómo eliminarlas sin levantar sospechas. Me sentí mareado. Había estado tan cerca de convertirme en otra estadística, otro anciano muerto en circunstancias sospechosas que nadie investigaría demasiado. Papá, cuando te encerró en el sótano, supe que tenía que actuar inmediato. Ya había contactado a la policía y estaban preparando la operación. Solo necesitaba que siguieras vivo hasta que pudieran actuar. La detective Ramírez me preguntó si necesitaba atención médica. Estaba deshidratado. Tenía algunas contusiones por haber estado en el sótano, pero lo peor era el trauma psicológico. Había pasado 4 días pensando que iba a morir, que mi propia nuera iba a asesinarme. Luciana fue llevada detenida. Mientras la sacaban de la casa, me miró con un odio puro. «Esto no termina acá, viejo estúpido», gritó. «Tengo contactos, voy a salir, y cuando salga, voy a terminar lo que empecé». Los policías la callaron y la metieron en el patrullero. Durante las semanas siguientes, la investigación reveló todavía más información escalofriante. Luciana Soria, cuyo nombre real era Mónica Lizardo, había estado operando este esquema durante casi 15 años. Había al menos 7 víctimas confirmadas, no solo 3 como pensaban inicialmente. Su modo operandi era siempre el mismo. Buscaba en Internet hombres divorciados o viudos de 40 a 50 años que mencionaran tener padres mayores. Los contactaba por redes sociales o aplicaciones de citas. Era encantadora, atenta, perfecta. Los hombres caían rápidamente. Después del casamiento, se mudaba rápidamente a la casa del padre. Comenzaba un proceso gradual de aislamiento. Cortaba contactos con amigos, controlaba las comunicaciones, administraba el dinero. Todo bajo el pretexto de cuidar al anciano. Una vez que tenía control total, hacía firmar documentos de transferencia. Los documentos eran legales pero obtenidos bajo coacción o con la persona drogada. Finalmente, cuando ya tenía todo asegurado legalmente, ejecutaba el asesinato haciéndolo parecer accidental. En mi caso, según confesó después, había planeado provocar una fuga de gas en el sótano. Yo habría muerto por intoxicación y ella habría dicho que fui al sótano a revisar la caldera y que hubo un accidente. Simple, efectivo, difícil de probar que fue intencional. El fiscal me explicó que los documentos que me había hecho firmar no tendrían validez legal porque fueron obtenidos bajo coacción. Mi casa,
seguía siendo mía. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Cada vez que entraba al sótano sentía pánico. Cada vez que veía la taza donde me había dado el té drogado, me temblaban las manos. Martín se mudó inmediatamente de la casa. Estaba devastado por haber traído a esa mujer a nuestras vidas. Papá, debí darme cuenta antes. Había señales, pero yo estaba tan cegado por lo que creía que era amor. No es tu culpa, hijo. Ella era una profesional. Sabía exactamente cómo manipular a las personas. Mi hijo empezó terapia para procesar todo lo que había vivido. Él también había sido víctima. Luciana lo había manipulado, lo había usado, lo había convertido en cómplice involuntario de sus crímenes. El peso de la culpa lo estaba destruyendo. Yo también comencé terapia. Las pesadillas eran constantes. Soñaba que estaba encerrado en el sótano y que nadie venía a rescatarme. Soñaba que Luciana se escapaba de la cárcel y volvía a terminar lo que había empezado. El psicólogo me dijo que era estrés postraumático, que iba a tomar tiempo sanar. Contacté a Daniela y le conté todo lo que había pasado. Mi hija tomó el primer avión y vino a estar conmigo. Papá, nunca debí irme tan lejos. Si hubiera estado acá, esto no habría pasado. No, hija, vos tenías tu vida que hacer. Nadie podía predecir esto. Daniela se quedó conmigo 3 meses. En ese tiempo reorganizamos toda la casa, sacamos todo lo que Luciana había traído o cambiado. Volvimos a colgar los cuadros de Elena. Pusimos las cosas como estaban antes de que esa mujer entrara en nuestras vidas. El juicio fue largo y doloroso. Tuve que testificar sobre lo que había vivido. Ver a Luciana en la sala del tribunal me producía ataques de ansiedad. Pero tenía que hacerlo. Tenía que asegurarme de que no le hiciera esto a nadie más. La fiscalía presentó evidencia de 7 casos donde Luciana había usado el mismo método. 7 familias destruidas, 7 ancianos asesinados, 7 hijos manipulados para ser cómplices involuntarios. El patrón era idéntico en todos los casos. También presentaron evidencia de su participación en foros de Internet donde compartía técnicas con otros estafadores. Había un manual completo que ella misma había escrito sobre cómo identificar víctimas potenciales, cómo ganarse su confianza y cómo ejecutar el plan sin levantar sospechas. Los abogados defensores trataron de argumentar que Luciana tenía problemas mentales, que no era responsable de sus actos, pero los psiquiatras forenses fueron claros. Ella sabía perfectamente lo que hacía. Era una psicópata calculadora que veía a sus víctimas como simples fuentes de dinero. El jurado la encontró culpable de 7 cargos de asesinato en primer grado, múltiples cargos de fraude, secuestro y otros delitos. Fue sentenciada a 7 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Cuando escuchó la sentencia, Luciana no mostró ninguna emoción. Era como si no le importara. Después del juicio, varios medios quisieron entrevistarme. Querían saber cómo había sido vivir con una asesina serial, cómo me había sentido encerrado en el sótano, cómo había sido descubrir que mi nuera planeaba matarme. Rechacé todas las entrevistas. No quería revivir esa pesadilla una y otra vez frente a cámaras. Pero sí acepté hablar en grupos de apoyo para víctimas de abuso familiar. Había descubierto que mi historia no era única. Había muchas personas mayores que sufrían abuso de sus familiares, que vivían con miedo en sus propias casas, que no sabían cómo pedir ayuda. En uno de esos grupos conocí a don Ramiro, un hombre de 75 años cuya nuera también lo había aislado y maltratado, aunque sin llegar a los extremos de Luciana. Me dijo algo que me quedó grabado. Vicente, el abuso no siempre empieza con violencia física. Empieza con cosas pequeñas, con control disfrazado de cuidado, con aislamiento disfrazado de protección. Y tenía razón. Yo había ignorado todas las señales de alarma porque venían envueltas en preocupación falsa. Cuando Luciana me decía que no saliera porque hacía frío, cuando controlaba mi comida diciendo que era por mi salud, cuando revisaba mi correspondencia para ayudarme, todo era abuso disfrazado de cuidado. Empecé a dar charlas en centros comunitarios sobre cómo detectar abuso en personas mayores. Hablaba de las señales de advertencia, aislamiento progresivo, control de las finanzas, restricción de movimientos, manipulación emocional.
Quería que otros ancianos supieran que tenían derecho a decir que no, que tenían derecho a mantener su independencia. Martín lentamente fue sanando. La terapia lo ayudó a entender que él también había sido víctima. Luciana lo había elegido específicamente porque era vulnerable después de su divorcio, porque estaba buscando desesperadamente amor y familia. Ella había estudiado sus debilidades y las había explotado sin piedad. Mi hijo volvió a visitarme regularmente, pero ahora nuestra relación era diferente. Había una honestidad nueva entre nosotros. «Papá», me dijo un día, «durante todo ese tiempo yo sabía que algo estaba mal, pero tenía miedo de admitirlo. Tenía miedo de que si perdía a Luciana, iba a quedarme solo otra vez». Le dije que el miedo a la soledad nos hace aceptar situaciones que nunca deberíamos aceptar, que es mejor estar solo que estar con alguien que nos hace daño o que hace daño a las personas que amamos, que el amor verdadero nunca pide que traicionemos a nuestra familia. Daniela decidió volver a vivir al país, consiguió un trabajo en la ciudad y se mudó cerca de mí. «Papá, te dejé solo una vez y casi te cuesta la vida. No voy a volver a cometer ese error». Le dije que no era su culpa, que ella tenía derecho a hacer su vida donde quisiera, pero secretamente me alegraba tenerla cerca. Reorganicé mi vida completamente. Ahora tenía rutinas muy claras sobre mi dinero, mis propiedades, mis decisiones. Contraté a un abogado de confianza que revisaba todos mis documentos importantes. Abrí una cuenta bancaria que solo yo podía manejar. Hice un testamento muy específico donde detallaba exactamente qué pasaría con mis bienes. También tomé medidas de seguridad en la casa. Cambié todas las cerraduras, instalé cámaras de seguridad, puse una cerradura especial en la puerta del sótano que solo se podía abrir desde adentro. Nunca más iba a permitir que alguien me encerrara ahí. El sótano mismo lo transformé completamente. No podía seguir siendo ese lugar oscuro y húmedo donde casi había muerto. Lo renové, puse buena iluminación, lo pinté de colores claros. Lo convertí en un taller donde ahora hago carpintería. Quería quitarle el poder que tenía sobre mis pesadillas. Un año después del juicio, las pesadillas finalmente empezaron a disminuir. Ya no soñaba todas las noches que estaba encerrado. Ya no me despertaba sudando pensando que Luciana estaba en la casa. El terror fue dando paso a algo diferente, a una determinación de no dejar que esa experiencia me definiera. Volví a conectar con mis amigos del club de dominó. Don Osvaldo me recibió con un abrazo. «Vicente, pensé que te habíamos perdido». Le conté todo lo que había pasado y él movió la cabeza con tristeza. «Te lo advertí, amigo, pero nunca pensé que iba a ser tan grave. Jugamos al dominó como antes, pero yo era diferente ahora, más cauteloso, más observador, menos dispuesto a confiar ciegamente. Algunos me decían que me había vuelto desconfiado, pero yo lo veía como haber aprendido a protegerme. Martín eventualmente conoció a otra mujer, pero esta vez fue muy diferente. Me la presentó después de 6 meses de relación, no después de 2 semanas. Era una mujer tranquila, trabajadora, que tenía su propia vida y sus propios recursos. No mostraba ningún interés en mi casa o mi dinero. Solo quería conocer a la familia de su novio. «Papá, sé que vas a ser muy cauteloso con cualquier persona que yo traiga a casa. Y está bien. Yo también voy a ser cauteloso. Nunca más voy a dejar que el deseo de compañía me nuble el juicio». Le dije que me parecía bien, que la cautela no era desconfianza, era inteligencia. 2 años después del incidente, recibí una carta desde la prisión. Era de Luciana. Al principio pensé en tirarla sin leer, pero la curiosidad pudo más. La carta era escalofriante. No había arrepentimiento, no había disculpas, solo había justificaciones. Decía que ella había tenido una infancia difícil, que había aprendido desde chica que la única manera de sobrevivir era tomar lo que otros tenían. Decía que los ancianos como yo éramos blancos fáciles porque teníamos cosas que ya no podíamos disfrutar plenamente. Decía que en el fondo le había hecho un favor a la sociedad redistribuyendo recursos, la lógica retorcida de un psicópata. Le escribí una sola respuesta. Le dije que las personas no somos recursos para redistribuir, somos seres humanos con dignidad y derechos. Le dije que su infancia difícil no justificaba asesinar a 7 personas inocentes.
Le dije que esperaba que el resto de su vida en prisión le diera tiempo para reflexionar sobre el daño que había causado. Nunca recibí respuesta y nunca volví a tener contacto con ella. Supe después que había intentado apelar su sentencia varias veces, todas sin éxito. Los crímenes estaban muy bien documentados. La evidencia era abrumadora. Iba a pasar el resto de su vida en prisión y yo podía dormir tranquilo sabiendo que nunca más iba a dañar a otra familia. Don Ramiro del grupo de apoyo me contó que había formado una organización para ayudar a víctimas de abuso familiar contra ancianos. Me pidió que me uniera a la junta directiva. Tenés una experiencia muy valiosa, Vicente. Podés ayudar a muchas personas a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Acepté el cargo. Trabajamos creando material educativo, organizando talleres, presionando por leyes más estrictas contra el abuso de ancianos. Había descubierto un propósito nuevo en mi vida, convertir mi tragedia en algo que pudiera ayudar a otros. Una de nuestras campañas más exitosas fue crear una línea telefónica de ayuda donde ancianos podían llamar de manera anónima si sospechaban que estaban siendo abusados. Recibíamos cientos de llamadas al mes. Muchas eran situaciones de abuso emocional o financiero que no llegaban al nivel de violencia física, pero que igual eran devastadoras para las víctimas. Martín se casó con Andrea, la mujer que había conocido. Fue una ceremonia pequeña, íntima, muy diferente a la boda ostentosa que había tenido con Luciana. Esta vez no hubo prisa, no hubo señales de alarma, solo dos personas que se conocían bien y que decidían comprometerse. Andrea resultó ser exactamente lo que parecía. Una buena persona sin segundas intenciones. Respetaba mi espacio, nunca intentaba controlar mi vida, trataba a Martín con amor genuino. Ver a mi hijo feliz de verdad, con alguien que lo valoraba por quien era y no por lo que tenía, me llenaba de paz. Cuando cumplí 70 años, Daniela y Martín me organizaron una fiesta sorpresa. Invitaron a todos mis amigos del club, a la gente de la organización, a algunos vecinos. Fue hermoso ver mi casa llena de gente que realmente me apreciaba, que estaba ahí porque querían estar, no porque buscaban algo de mí. Durante la fiesta, Martín dio un discurso que me hizo llorar. Dijo: papá, hace 3 años casi te pierdo por mi ceguera y mi debilidad. Hoy celebro no solo tus 70 años, sino también tu fortaleza, tu capacidad de sobrevivir, tu determinación de convertir algo horrible en algo que ayuda a otros. Sos mi héroe. Daniela, añadió papá, nos enseñaste que nunca es tarde para defenderse, para poner límites, para exigir respeto. Nos mostraste que la edad no te quita el derecho a la dignidad. Gracias por ser tan valiente. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé solo en la casa, bajé al sótano que ahora era mi taller. Miré las herramientas organizadas, las maderas apiladas, los proyectos a medio terminar. Este lugar que había sido mi prisión ahora era mi santuario de creatividad. Me senté en mi banco de trabajo y pensé en todo el camino recorrido. Había pasado de ser una víctima aterrorizada, encerrada en un sótano oscuro, a ser un sobreviviente que ayudaba a otros. Había transformado el miedo en fortaleza, el trauma en propósito. ¿Fue fácil? No. Todavía había días donde el recuerdo me golpeaba de repente, donde veía a una mujer parecida a Luciana en la calle y el corazón se me aceleraba, donde bajaba al sótano y por un segundo sentía ese terror otra vez. Pero cada día era un poco más fácil. El psicólogo me había dicho que el trauma cambia a las personas para siempre, pero que podemos elegir cómo nos cambia. Podemos dejar que nos destruya, o podemos dejar que nos fortalezca. Yo había elegido lo segundo. Ahora, 3 años después de esa pesadilla, puedo decir que soy una persona diferente. Más cautelosa, sí, más desconfiada tal vez, pero también más consciente, más empoderada, más decidida a proteger no solo a mí mismo, sino a otros que puedan estar pasando por situaciones similares. La organización que cofundamos ha ayudado a identificar más de 200 casos de abuso contra ancianos. Hemos trabajado con la policía para entrenarlos en reconocer señales de alarma. Hemos presionado por leyes que hacen más difícil que los abusadores se salgan con la suya. Cada vez que ayudamos a alguien a escapar de una situación de abuso, pienso en los 7 hombres que Luciana asesinó.
hombres que no tuvieron la suerte que yo tuve, que no tuvieron un hijo que descubriera la verdad a tiempo. Trabajo en su memoria, para que sus muertes no hayan sido en vano. Don Ramiro me dijo hace poco, Vicente, vos convertiste tu peor pesadilla en tu mayor contribución a la sociedad. Sos un ejemplo de resiliencia, pero yo no me siento como un héroe. Me siento como alguien que tuvo mucha suerte de sobrevivir y que ahora tiene la responsabilidad de usar esa experiencia para ayudar. Martín y Andrea me dieron la noticia hace un mes de que van a tener un bebé. Voy a ser abuelo por primera vez. Cuando me lo dijeron, sentí una mezcla de alegría y miedo. Alegría por esta nueva vida que viene. Miedo de que mi pasado de alguna manera pueda afectar al bebé. Pero Martín me tranquilizó. Papá, este bebé va a crecer sabiendo la historia de su abuelo valiente que sobrevivió y que ayuda a otros. Va a aprender desde chico a reconocer el abuso, a poner límites, a defenderse. Nuestra experiencia va a ser su protección. Tiene razón mi hijo. Las lecciones dolorosas que aprendimos no tienen que ser desperdiciadas. Pueden ser herramientas para proteger a las generaciones futuras. Pueden ser escudos contra los depredadores que buscan víctimas vulnerables. Y a vos que me escuchaste hasta acá, que acompañaste mi historia desde ese sótano oscuro hasta este lugar de sanación, quiero preguntarte algo. ¿Conoces a algún anciano que esté siendo aislado de su familia? ¿Que de repente no contesta el teléfono o no sale de su casa? ¿Que tiene a alguien controlando todos los aspectos de su vida? Si la respuesta es sí, por favor, no ignores las señales. Ese anciano puede estar viviendo una pesadilla en silencio, puede estar siendo abusado, manipulado, o peor, una llamada a las autoridades, una visita inesperada, una pregunta directa, puede salvar una vida. Yo tuve la suerte de que mi hijo descubriera la verdad a tiempo. Otros no tienen esa suerte. Otros mueren en silencio mientras sus abusadores se quedan con todo. No permitas que eso pase. Sé la voz de quien no puede hablar. Sé los ojos de quien está cegado por el miedo. También quiero que sepas que si vos mismo estás pasando por una situación de abuso, no importa tu edad, tenés derecho a pedir ayuda. No es tu culpa. No estás exagerando. No sos una carga. Mereces respeto, mereces dignidad, mereces vivir sin miedo. Hay organizaciones que pueden ayudarte. Hay leyes que te protegen. Hay personas como yo que dedican su tiempo a asegurar que los ancianos no sean víctimas silenciosas. No tenés que sufrir solo. No tenés que aceptar el maltrato porque viene de familia. Cuéntame si esta historia te llegó al corazón. Cuéntame si conoces a alguien que pueda estar pasando por algo similar. Y por favor dime desde qué país me estás escuchando para saber que este mensaje está llegando a donde tiene que llegar. Al final, lo que aprendí de esta experiencia horrible es que la maldad existe, pero la resiliencia también. Que hay personas capaces de cosas terribles, pero también hay personas capaces de cosas maravillosas. Que podemos caer muy bajo, pero también podemos levantarnos muy alto. Mi sótano ya no es un lugar de terror. Es un lugar de creación, de sanación, de transformación. Cada vez que bajo esas escaleras, no bajo como una víctima, bajo como un sobreviviente. Y esa diferencia lo es todo. La detective Ramírez me llamó meses después del juicio con información nueva. Luciana había operado este esquema por años, con al menos 7 víctimas confirmadas. Todas familias destruidas por su codicia y manipulación. Mi caso fue el único donde lograron detenerla a tiempo. Me reuní con algunas de las familias de las otras víctimas. Fueron encuentros devastadores. Ver el dolor en los ojos de esos hijos que recién descubrían la verdad sobre la muerte de sus padres fue desgarrador. Formamos un grupo de apoyo donde Martín encontró consuelo al saber que no estaba solo en su culpa y dolor. Don Esteban del grupo de jardinería me dijo un día: Vicente, vos sobreviviste algo que pocos sobreviven. No solo físicamente, sino emocionalmente. Muchos quedan destruidos para siempre por experiencias así. Pero vos te levantaste, ayudaste a otros, convertiste tu dolor en propósito. Eso no es suerte, es fortaleza de carácter, pero yo no siempre me sentía fuerte. Había noches donde me despertaba gritando, reviviendo esos días en el sótano. Había momentos donde veía a Martín y me preguntaba si nuestra relación algún día volvería a ser como antes.
Había días donde el peso de todo lo que había pasado me aplastaba y no quería levantarme de la cama. El psicólogo me explicó que el trauma complejo necesita tiempo para sanar. No es algo que se resuelve en meses o incluso años. Es un proceso largo donde hay avances y retrocesos. Me enseñó técnicas para manejar los flashbacks, para controlar la ansiedad, para no dejar que el miedo controlara mi vida. Una de las cosas que más me ayudó fue escribir. Empecé a llevar un diario donde documentaba todo lo que había vivido, todo lo que sentía, todos los pensamientos que me atormentaban. Escribir le daba forma al caos de mis emociones. Le daba sentido a algo que parecía no tener sentido. También empecé a hacer ejercicio. Nada muy intenso a mi edad, pero caminatas largas todos los días. Caminar me ayudaba a pensar, a procesar, a sentir que todavía tenía control sobre mi cuerpo después de haber estado tan impotente en ese sótano. Cada kilómetro que caminaba era una victoria sobre el miedo. Daniela me acompañaba en muchas de esas caminatas. Hablábamos de todo, de mamá, de la infancia, de los planes para el futuro. Mi hija se había convertido en mi mejor amiga, en mi confidente, en mi apoyo incondicional. Papá, me decía, estoy tan orgullosa de cómo manejaste todo esto. Yo no sé si habría sido tan fuerte. Le respondía que la fortaleza no es algo que uno tiene o no tiene. Es algo que se construye, elección por elección, día por día. Cada vez que elegís levantarte a pesar del dolor, cada vez que elegís ayudar a otros a pesar de tu propio sufrimiento, cada vez que elegís no dejar que el trauma te defina, estás siendo fuerte. La organización que cofundamos creció más de lo que esperábamos. Teníamos voluntarios en 10 provincias. Habíamos ayudado a más de 500 ancianos a salir de situaciones de abuso. Habíamos capacitado a miles de profesionales de la salud y trabajadores sociales en reconocer señales de alarma. Publicamos un libro con mi historia y las historias de otros sobrevivientes. Se llamaba Voces desde el sótano y se convirtió en un recurso importante para familias que sospechaban situaciones de abuso. Muchas personas me escribían diciendo que el libro les había abierto los ojos, que les había dado el valor para actuar. Dimos entrevistas en medios nacionales. Al principio me costaba mucho hablar en público sobre algo tan personal y doloroso, pero después entendí que cada vez que contaba mi historia, potencialmente salvaba a otra persona de vivir lo mismo. Eso valía la incomodidad, valía revivir el dolor. En una de esas entrevistas, el periodista me preguntó si alguna vez perdonaría a Luciana. La pregunta me tomó por sorpresa. Había pensado mucho en venganza, en justicia, en sanación, pero nunca en perdón. Le dije que el perdón no era algo que yo pudiera dar o negar. Luciana tendría que vivir con lo que hizo el resto de su vida. Mi trabajo era vivir con lo que sobreviví, no absolverla de sus crímenes. Martín y Andrea tuvieron a su bebé, una niña hermosa que llamaron Elena, como mi difunta esposa. Cuando la tuve en brazos por primera vez, sentí una mezcla de emociones tan fuerte que no pude contener las lágrimas. Esta niña representaba el futuro, la esperanza, la continuidad de la familia a pesar de todo lo que habíamos pasado. Elena, le susurré a la bebé, tu abuelo tiene muchas historias para contarte cuando seas grande, historias tristes y historias felices, pero sobre todo, historias de supervivencia y de no darse nunca por vencido. Martín me puso la mano en el hombro. Papá, esta niña va a crecer sabiendo lo valiente que es su abuelo. Empezamos una tradición familiar nueva. Todos los domingos nos reuníamos en mi casa para almorzar. Daniela, Martín, Andrea y la pequeña Elena. Era nuestra manera de reconstruir lo que Luciana había tratado de destruir. Era nuestra forma de decir que la familia sobrevive, que el amor es más fuerte que el mal. Durante esos almuerzos hablábamos de todo, de lo bueno y lo malo, de los miedos y las esperanzas, de los errores del pasado y los planes del futuro. No había secretos, no había temas prohibidos. Habíamos aprendido que los secretos y el silencio son los mejores aliados del abuso. Un domingo, mientras tomábamos café después del almuerzo, Martín me dijo, papá, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez vas a poder perdonarme completamente por lo que pasó?
¿Por haber traído a Luciana a nuestras vidas? ¿Por no haberme dado cuenta antes? Martín, hijo, ya te perdoné hace mucho tiempo. Vos también fuiste una víctima. Ella te eligió específicamente porque eras vulnerable, porque sabía que podía manipularte. No sos responsable de las acciones de una psicópata. Lo único que importa es que cuando te diste cuenta de la verdad, actuaste para salvarme. Eso es lo único que cuenta. Mi hijo lloró. Llevaba 3 años cargando con esa culpa y finalmente pudo empezar a soltarla. Andrea lo abrazó y Daniela le tomó la mano. Éramos una familia herida, sí, pero éramos una familia que sanaba junta. La detective Ramírez me llamó un día con noticias. Señor Morales, pensé que querría saber. Luciana Soria intentó suicidarse en prisión. Está en cuidados intensivos. Por un momento sentí, no sé qué sentí, alivio, miedo de que pudiera morir antes de cumplir su sentencia, pena por una vida tan desperdiciada en la maldad. Sobrevivió, continuó la detective, pero está en vigilancia psiquiátrica permanente. Parece que finalmente la realidad de pasar el resto de su vida en prisión la alcanzó. Le pregunté si eso cambiaba algo. No, señor Morales, su sentencia sigue vigente. Solo quería que estuviera informado. Esa noche no pude dormir pensando en Luciana en un hospital de prisión. Parte de mí sentía una satisfacción oscura de que estuviera sufriendo. Otra parte se preguntaba cómo alguien llegaba a convertirse en lo que ella era. ¿Nació así o la vida la hizo así? ¿Importaba la respuesta? El 4º aniversario de mi rescate del sótano lo pasé de una manera muy especial. La organización organizó un evento grande, donde sobrevivientes de abuso compartían sus historias. Yo fui el orador principal. Parado frente a más de 300 personas, conté mi historia una vez más. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no solo conté el horror y el miedo, también conté la sanación, la reconstrucción, el propósito encontrado en el dolor. Conté sobre la pequeña Elena que representaba la esperanza. Conté sobre la organización que había nacido de mi tragedia. Conté sobre elegir la vida una y otra vez. Al terminar mi discurso, la ovación fue larga y emotiva. Personas se acercaban a abrazarme, a contarme sus propias historias, a agradecerme por darles voz. Una mujer anciana me dijo con lágrimas en los ojos, gracias por recordarme que todavía tengo valor, que todavía tengo derechos, que todavía puedo luchar. Don Osvaldo del Club de Dominó, que había estado en la audiencia, me dijo después: Vicente, cuando te conocí hace tantos años, eras un hombre bueno pero simple. Ahora sos un hombre extraordinario. El sufrimiento te transformó en alguien más grande de lo que eras. Le dije que ojalá no hubiera tenido que sufrir tanto para crecer, pero que, ya que había sufrido, al menos iba a usar ese sufrimiento para algo bueno. 5 años después del incidente, vendí la casa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque elegí hacerlo. Esa casa, a pesar de todas las renovaciones y cambios, todavía cargaba demasiados recuerdos. Algunos buenos de mi vida con Elena, pero otros oscuros de mi tiempo con Luciana. Me compré un departamento más pequeño en un edificio con seguridad, con vecinos cerca, donde nunca tendría que preocuparme de estar solo y vulnerable. Era un nuevo comienzo, una página en blanco donde podía escribir una historia nueva sin las sombras del pasado acechando en cada esquina. Martín y su familia se mudaron a una casa en un barrio familiar. Él también necesitaba distancia de esa casa donde casi había perdido a su padre. Daniela compró un departamento en el mismo edificio que yo, solo 2 pisos más arriba. Mi familia estaba cerca, pero todos teníamos nuestros espacios. La pequeña Elena cumplió 2 años. Ya caminaba, ya hablaba, ya tenía su propia personalidad. Cada vez que la veía me recordaba que la vida continúa, que el futuro existe, que no todo está marcado por el pasado. Ella era mi esperanza caminando en 2 piernas. Un día, Elena señaló una foto en mi departamento. ¿Quién es? Era una foto de Elena, mi esposa, que había puesto en un lugar especial. Es tu bisabuela, le dije. Se llamaba Elena como vos. Era una mujer muy buena y muy fuerte. La niña tocó la foto con sus deditos y sonrió. Me gusta mi nombre. Ese simple momento me llenó de una paz que no había sentido en años. Mi esposa Elena vivía en el nombre de esta niña.
Vivía en las memorias que yo guardaba, vivía en las lecciones que había aprendido de ella. La muerte no había ganado, el amor había triunfado. Ahora, a los 73 años, puedo mirar atrás y ver toda la jornada. Desde ese hombre aterrorizado, encerrado en un sótano oscuro, hasta este hombre que da conferencias, que ayuda a otros, que disfruta de sus nietos. Ha sido un camino largo y difícil, pero ha sido mi camino. ¿Me gustaría que nada de esto hubiera pasado? Por supuesto. ¿Desearía haber reconocido las señales de alarma con Luciana antes? Sin duda. Quisiera haber protegido mejor a Martín de ser manipulado cada día, pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo elegir qué hacer con el presente, y elijo seguir luchando. Elijo seguir ayudando. Elijo seguir contando mi historia para que otros no tengan que vivir la suya. Elijo ser la voz que yo necesité escuchar cuando estaba encerrado en ese sótano, pensando que nadie vendría a rescatarme. Entonces, a vos que me escuchaste esta historia completa, que te quedaste conmigo desde el principio hasta el final, te hago estas preguntas finales. ¿Hay ancianos en tu vida que podrían estar sufriendo en silencio? ¿Hay señales que estás ignorando porque es más cómodo no ver? ¿Hay acciones que podrías tomar hoy para proteger a alguien vulnerable? No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que haya un cuerpo en un sótano o una noticia trágica en el periódico. Actúa ahora. Pregunta ahora. Interviene ahora. Porque cada día que pasa sin actuar es un día más de sufrimiento para alguien que no puede defenderse solo. Y si vos mismo estás siendo abusado, si te sentís atrapado, controlado, si tenés miedo en tu propia casa, escúchame bien. No estás solo. Hay personas que pueden ayudarte. Hay organizaciones dedicadas a protegerte. Hay leyes de tu lado. Solo tenés que dar el primer paso y pedir ayuda. Yo sé lo difícil que es ese primer paso. Yo sé el miedo que da romper el silencio. Yo sé la vergüenza que se siente al admitir que tu propia familia te está lastimando. Pero también sé que del otro lado de ese miedo está la libertad. Del otro lado está la dignidad. Del otro lado está la vida que mereces vivir. Mi sótano es el lugar que casi fue mi tumba. Ahora es un símbolo de transformación, no solo para mí, sino para todos los que escuchan esta historia. Representa que podemos caer en las profundidades más oscuras y aún así encontrar la manera de subir a la luz. Representa que el trauma no tiene por qué destruirnos, puede fortalecernos. Así que te dejo con esto. Tu sótano, tu momento oscuro, tu peor pesadilla, no tiene que ser tu final. Puede ser tu comienzo. Puede ser el punto de inflexión donde elegís la supervivencia sobre la victimización, donde elegís la acción sobre la pasividad, donde elegís la vida sobre la muerte. Contame qué pensás de esta historia. Contame si te inspiró a actuar, a ayudar, a proteger. Contame desde qué lugar del mundo me estás escuchando para saber que este mensaje está llegando donde tiene que llegar, porque cada persona que escucha, cada persona que entiende, cada persona que actúa, es una vida más que potencialmente salvamos. Y al final, eso es lo que importa. No cuánto sufrimos, sino cuánto ayudamos. No cuánto nos lastimaron, sino cuánta sanación creamos. No cuánto nos quitaron, sino cuánto dimos. La vida de un sobreviviente no se mide por el trauma que vivió, sino por el propósito que construyó después del trauma. Y mi propósito ahora es asegurarme de que ningún otro anciano tenga que vivir lo que yo viví, encerrado, aterrorizado, sintiendo que el mundo se había olvidado de él.